Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio para mí una vez más poder compartir con ustedes un pensamiento de la Escritura, un breve pensamiento. No vamos a hacer un gran estudio en el día de hoy, pero simplemente quería que podamos llegar a ver el tema del orden. Pablo ha hablado varias veces en sus cartas acerca del orden y lo vemos también en la Escritura. Cada vez que la Escritura nosotros leemos, por ejemplo, lleno del libro de Proverbios está lleno de cosas que la idea de Dios es ordenar nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Dios, la verdad es que llegamos con una vida completamente desordenada. Y lo que Dios quiere hacer es ordenarnos. Por eso, una de las cuestiones, una de las palabras claves es discípulos. Y la palabra discípulos habla de personas disciplinadas. Y una persona disciplinada es una persona que está en orden, que tiene cosas en orden. Así que vamos a orar y vamos a compartir una pequeña porción en el día de hoy. Gracias, mi Señor y mi Dios, gracias porque tenemos este tiempo tan especial, tan maravilloso, tan oportuno para acercarnos a ti. Y, amado Dios, esperamos que tú nos ayudes a tener nuestra mente en orden, nuestro corazón en orden y que podamos vivir una vida ordenada, una vida que te dé gloria a ti. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y que tú seas quien nos hable en el día de hoy. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Y aquí Pablo va a hablar acerca de personas que andaban desordenadas, de personas que lo que menos tenían ganas de hacer era tener una vida ordenada y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de orden, de desorden, incluso cuando leemos este pasaje, también el pasaje en su contexto habla puntualmente acerca de personas que andaban una vida desordenada, holgazanes, ociosos, gente que no tenía ganas de trabajar y que andaba metiéndose en la vida de los demás. Pero también podemos tener una vida desordenada en muchas áreas. Así que bueno, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 en adelante dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Repito esa última parte. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vuelvo a leer ese versículo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. En esta porción Pablo está hablando de personas que vivían desordenadamente en este aspecto, que no tenían ganas de trabajar, personas que no tenían ganas de trabajar. Hace algunos años me pasó que visitando una familia, el padre de familia me dijo que no iban a ir a la iglesia porque los chicos no tenían calzado. Y entonces yo, porque no tenían comida, no tenían comida, corrijo, no tenían comida. Entonces, bueno, yo les llevo
comida. Y yo en ese momento, mi hija no tenía zapatillas, o sea, tenía zapatillas, pero estaban un poco rotas. Y tenía que comprarle justamente un par nuevo. Entonces yo digo, bueno, sacrifico ese dinero para llevarle, para ayudarle económicamente, para que tengan para comer. Y después, digo, después le compraré cuando cobre mi próximo sueldo, le compraré un par de zapatillas nuevos. Y así lo hice, o sea, después compré para zapatillas nuevos. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Cuando voy nuevamente a visitar a esta familia, ellos habían cobrado su sueldo, habían comprado zapatillas para todos los chicos y todas zapatillas de marca, de primera marca. Y no solamente de primera marca, zapatillas de modelos. Vieron que normalmente en las marcas hay calzados que son más económicos y calzados que son más caros, a pesar de ser la misma marca, por ser diferente modelo, porque es modelo nuevo, por todas esas cuestiones. Bueno, esta familia compraron todas esas zapatillas, las más caras de las que había. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿de qué manera yo le estoy ayudando a esta familia? No le estoy ayudando, porque no le estoy ayudando a ordenar esa área de su vida. ¿Cuál era el área? La administración económica. Ellos simplemente estaban acostumbrados a recibir ayuda y no estaban cambiando, no estaban disciplinándose, no estaban andando en forma ordenada en esa área de su vida. ¿Necesitaban ayuda? Sí, la necesitaban, pero no necesariamente era una ayuda económica. Lo que necesitaban era ayuda en la economía, que es diferente. Hay una cuestión que está dando vueltas en algunos lugares justamente, es que todo el mundo anda endeudado, ¿sí? Casi todo el mundo anda endeudado. Estamos siempre acarreando con deudas, sacamos créditos largos, usamos la tarjeta de crédito y no tenemos presupuestos, no tenemos controles de gastos, no tenemos un conocimiento de cómo funciona la economía y andamos siempre endeudados y simplemente dándonos los gustos, diciendo, bueno, hay que vivir el hoy, mañana veremos. Y eso también es andar desordenadamente. Cuando Pablo habla aquí en este contexto, obviamente que habla de gente que no tenía ganas de trabajar. Esta familia, ellos sí trabajaban, eran personas trabajadoras, el padre y la madre sobre todo, y sus hijos, bueno, después con el tiempo se fueron desviando el camino del Señor. Pero lo que quiero hacer hincapié aquí es que Pablo está tratando de ordenar una vida desordenada. Hay vidas desordenadas. Tenemos a veces nuestras vidas desordenadas. ¿Y en qué áreas podemos tener nuestras vidas desordenadas? Puede ser lo económico, puede ser los hábitos de cada día. Por ejemplo, levantarnos a la mañana y ¿cuál es el hábito que tengo? Agradezco a Dios, leo la palabra, estudio la palabra, comparto el mensaje del Evangelio. Y también otros hábitos que ayudan a tener una vida ordenada. La relación con la familia. ¿Cómo está mi relación con mi familia? ¿Dónde está el orden de las escalas de valores de Dios? Dios tiene una escala de valores. Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto el ministerio y por último yo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a pasar a explicar un poco. Primero Dios, o sea, Dios está por encima de todo. ¿A quién amo más? ¿Por quién hago las cosas? ¿A qué me motiva a mí a hacer lo que hago? Bueno, tiene que ser Dios en mi corazón, primero. Segundo, la familia. Y en la familia también hay un orden. En la familia está el esposo o la esposa y luego los hijos. Hay muchas familias que ponen por delante los hijos por delante de la pareja. Y eso no está bien. La pareja es más importante que los hijos. Ojo, no quiere decir eso que el marido o la mujer tiene que ser como niños caprichosos. No se trata de eso, sino que se trata de honra, de respeto. Eso es un tema muy interesante para charlar más adelante. Pero hay un orden también dentro de la familia. La pareja está por delante y luego están los hijos y eso hace que la familia trabaje en orden. Entonces, todo lo que tengo que tener en mi vida tiene que tener un orden. Primero Dios, segundo la familia. Lo más importante en esta tierra, ¿sí?
en esta tierra, de lo que Dios nos da, es la familia. Tercero, el trabajo. ¿Por qué el trabajo está en tercer lugar? Bueno, porque a través del trabajo yo sustento mi familia, pero también doy ejemplo a los que me siguen. A través del trabajo, el trabajo dignifica. El trabajo me ayuda a mí a ejercer, a poner en marcha mis dones, mis habilidades, mis capacidades y a servir a la gente que me rodea. Eso es lo que hace el trabajo. Entonces, primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto el ministerio. A veces caemos en el error de pensar que el ministerio es Dios. Incluso a veces le damos más importancia al ministerio que a la misma familia. Y eso trae después un caos. Porque cuando hay desorden, lo único que trae es caos. Caos. El desorden es un pecado. Y el pecado trae en sí la muerte. Entonces, debemos entender que debemos tener un orden. El orden es Dios primero, familia segundo, trabajo tercero, ministerio cuarto y por último yo. ¿Qué quiere decir último yo? No es que yo soy lo menos importante, sino el hecho de que mis gustos, todos necesitamos un tiempo de descanso, de reflexión, de todas esas cosas las necesitamos, pero en el sentido de que todos estamos aquí para cumplir un propósito, en servicio hacia los demás. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando hablamos de la escala de valores de Dios y ponemos a uno mismo en último lugar, no quiere decir que tengo que andar abandonado, que no tengo que cuidarme, que no debo cuidar este cuerpo, que no debo cuidar mi imagen, mi salud, mi aseo personal. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo trato de ordenar mi vida, trato de que primero esté Dios en mi vida, mi tiempo con Él cada día, que pueda tener mi tiempo con la familia cada día, de poder tener mi tiempo para trabajar cada día, de poder servir cada día, ¿sí? Y por último, ¿sí? Están mis gustos personales. Lo necesitamos porque todos nosotros somos seres humanos que tenemos intelecto, emoción y voluntad. Y necesitamos sentirnos bien también. Cuando estamos bien podemos dar más. Pero no somos el centro del universo, ese es el punto. El humanismo trata de hacernos entender que nosotros somos el centro del universo. Hay un libro que estamos leyendo, que estamos estudiando como iglesia, muy interesante, algunos conceptos. Y en un momento, este libro habla y dice que Dios, antes de crear el mundo y todo lo que existe, primero pensó en crear al hombre, es decir, al ser humano. Pensó en eso. Y entonces, después de haber pensado, planificado, decidido crear al ser humano, entonces comenzó a crear el universo. E hizo el universo para el ser humano. No quiere decir eso que el ser humano es el centro del universo. Son dos conceptos completamente diferentes. El ser humano no es el centro del universo. Dios creó el universo para el ser humano, pero el ser humano no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Pero para Dios somos tan especiales que creó todo lo que existe. Y así de especiales somos. Y cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo para Dios y lo ponemos a Dios en primer lugar, cuando le dedicamos tiempo a la familia y ponemos a la familia en segundo lugar, cuando dedicamos tiempo al trabajo y ponemos el trabajo en segundo lugar, cuando dedicamos tiempo al ministerio y ponemos el ministerio en cuarto lugar, entonces estamos teniendo, en tercer lugar. Cuando, eh, cuando nosotros ponemos las cosas en orden, todo comienza a tomar sentido. Aquí Pablo está hablando acerca de andar desordenadamente. Y yo quiero animarte, hermano, hermana, a que puedas subirte al autobús de Dios, a la voluntad de Dios, a comenzar a ordenar tu vida. ¿Por qué? Porque el orden trae paz. Pablo escribe también en 1 Corintios capítulo 14, dice, hagamos todo decentemente y en orden. Y también dice en el capítulo 14, en el mismo capítulo, en el versículo 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando nosotros andamos en orden, todo eso trae paz a nuestras vidas.
¿Qué cosas debemos ordenar? ¿Sí? Bueno, primero nuestra prioridad, que es Dios. ¿Sí? Poner a Dios en primer lugar. Empezar a dedicar tiempo a la familia. Es difícil a veces. Estamos detrás de todos nuestros artefactos electrónicos mucho tiempo y nos cuesta mucho. La verdad que nos cuesta. Sí, nos hemos acostumbrado a ciertas cosas y necesitamos cambiar de hábitos. También en ese aspecto de la familia hay muchas cosas que tienen que ver con el orden. Por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando mis hijos eran chicos, yo tenía el hábito o teníamos nosotros como familia el hábito de tener nuestro devocional, lo llamábamos altar familiar. Y lo hacíamos 2, 3, a veces 4 veces por semana. A medida que fue pasando el tiempo, yo me fui ocupando en muchas actividades de ministerio y fui abandonando esa área. Por un lado, pensando que mis hijos iban a poder acercarse a Dios por sí solos. Y por otro lado, porque yo la verdad que estaba muy ocupado. ¿Y qué pasó? Empecé a dejar que el ministerio ocupe el lugar de la familia, cuando en realidad mi primer ministerio es mi familia. Entonces, lo que quiero animarte es a que podamos ordenar eso, porque incluso cuando nosotros vemos cuál fue el diseño original de Dios, que Dios puso, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, cuando habla acerca de que el padre de familia tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos la palabra de Dios, y no solamente de enseñársela en el hecho de leer la palabra, sino enseñársela con acciones, con gestos, con costumbres, con hábitos, con disciplina. Eso es la primera responsabilidad. Muchas veces caemos en el error de pensar que la enseñanza espiritual depende de la iglesia, depende de los pastores, depende de los líderes, pero no. La enseñanza espiritual de la familia depende primero del varón, segundo de la mujer, es decir, en el conjunto de la pareja. Y los varones tenemos una responsabilidad muy importante, que es esa, es poder guiar a la familia espiritualmente. Entonces, cuando habla Pablo aquí de andar desordenadamente, obviamente no estoy diciendo que uno se tiene que alejar de la gente que anda desordenada, en el sentido de que, bueno, no está andando ordenadamente tal vez en algunos aspectos de su familia, de su trabajo, de su economía, porque Pablo acá en esta porción dice que se alejen de esa gente. Pero termina Pablo diciendo en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Sino amonestarle como hermano. Y la idea de lo que Pablo nos está diciendo es que nos ayudemos a cambiar, que nos ayudemos a que nuestras vidas sean diferentes, que nos ayudemos a ordenarnos, ayudemos a los hermanos a ordenarse. Pablo está diciendo aquí, por ejemplo, comienza diciendo en el versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Saben qué? Pablo dice aquí, dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuántas veces, quiero que pienses esto, cuántas veces te han dicho, has escuchado un mensaje que te habló, que te dijo, que tenías que ordenar esta área de tu vida? Supongamos lo económico, supongamos el aspecto físico, supongamos tu trato con tu esposo o tu trato con tu esposa, tu trato con tus hijos, tu responsabilidad en el trabajo, tu administración, la higiene, el acomodar la casa, tu trato con los vecinos, el hecho de ser una persona honesta, de no mentir, de no gritar, de no enojarse, de perdonar. ¿Cuántas veces habrás escuchado mensajes que hablan acerca de ese tema? Bueno, y aquí dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que trata de hacer es ordenarnos, acomodarnos. Tenemos una vida desacomodada, desordenada. Y lo que Dios trata de hacer es ordenar nuestra vida, poner las cosas en orden. Cuando Pablo está hablando aquí, obviamente como decía antes, está hablando acerca de personas que andaban desordenadamente en el sentido que no tenían ganas de trabajar.
hoy es muy común en muchas sociedades de gente que no tiene ganas de trabajar, que se levanta tarde, que anda haciendo pereza, que son las 8 o 9 de la mañana y todavía está acostado y no quiere levantarse de la cama. Está bien, a veces sucede, no es que no va a suceder, a veces uno tiene ganas de quedarse un rato más en la cama, pero una cosa es que a veces sucede y otra cosa es que sea algo muy común y que pase siempre. Entonces, el punto aquí es tratar de tener una vida ordenada. Dios trata de ordenar nuestras vidas, que ordenemos nuestros horarios, que tengamos hábitos, que sean hábitos saludables. Y por eso es que yo digo, o en este momento creo que Dios quiere decirnos esto. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado algunos temas y nosotros hemos hecho oídos sordos, no hemos querido obedecer? Por eso dice Pablo, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y lo interesante que Pablo dice aquí, dice, no la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿De qué manera lo enseñó Pablo? A través de la escritura, a través de la predicación, ¿sí? Eso por un lado. Pero después también dice en el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imitaseis, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está hablando ahí de que dice, nosotros mismos dimos un ejemplo para que imitaseis, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Tenemos mucho que aprender. Somos muy desordenados. Nos gusta mucho aparentar hacia afuera. Tenemos una costumbre. Es más fácil aparentar hacia afuera que cambiar en el interior. Es más fácil aparentar hacia afuera que somos muy ordenados, que somos muy espirituales, que somos muy maduros, y después por dentro no queremos cambiar. Hace poco justamente escuchaba un mensaje del pastor de Pastor Pablo Ostertep. Él hacía referencia también a otra predicación que había escuchado en un momento, y le preguntaron, dice, ¿qué tal ese hombre como siervo? Y dice, no sé, todavía no conozco a su esposa. Y bueno, habla de eso, ¿no? De que cuando hay un orden, la familia está en orden. Entonces, quiero decirte esto, mi querido hermano, mi querida hermana que estás escuchando, que estás viendo este mensaje. Necesitamos ordenar nuestras vidas. Primero, yo debo ordenarme, debo dejar que Dios me ordene, que Dios me cambie. Cuando Dios comienza a ponerme a mí en orden, yo puedo empezar a ser un ejemplo hacia los demás, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los nietos, incluso hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los vecinos, hacia los amigos, cuando tenemos que liderar, hacia la gente que lideramos, hacia la gente que pastoreamos. Tenemos que ser un ejemplo. Que Dios nos ayude a ser un ejemplo, a tener vidas ordenadas. Ese es el desafío de hoy. Pablo habla aquí, dice que se alejen desordenadamente, que se alejen de las personas que andan desordenadamente. La idea no es alejarnos de las personas que andan desordenadamente en estas cosas como, por ejemplo, decía, tal vez el tema de carácter, tal vez el tema de temperamento, tal vez el tema de ciertos hábitos, sino ayudarnos a cambiar. Pero si la persona no quiere cambiar, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo justamente que se aleje de la gente que no quiere cambiar, de la gente que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque el que no quiere cambiar está diciendo, no quiero estar en la luz. Y entonces esa persona no va a tener comunión con Dios, no va a tener comunión con nosotros, no necesita que le dediquemos tanto tiempo. Y no seamos nosotros esas personas, de las cuales los demás se cansan de decirnos que debemos cambiar. Que el Señor nos ayude a tener una vida ordenada. Que el Señor nos ayude a eso, pero tenemos que tomar decisiones para tener una vida ordenada. 2 Corintios 5:17, con esto termino. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo no simplemente es el hecho de haber decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador y haber nacido de nuevo. Obviamente que ese es el primer punto, es lo más importante.
es haber nacido de nuevo y tener vida eterna, pertenecer a la familia de Dios, a la familia espiritual. El Señor nos hace una persona nueva. Pero luego, cuando Dios nos dice, por ejemplo, mira, tenés que decir la verdad y no decir la mentira, ¿sí? Y si yo decido decir una mentira, ¿sí? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Obviamente no estoy en Cristo. Cuando digo la verdad, estoy en Cristo. Cuando Dios me dice, perdona y no seas vengativo, si yo decido perdonar, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Estoy en Cristo. Pero si yo decido vengarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? No estoy en Cristo. Entonces, cada vez que Dios trata de ordenar nuestras vidas, nos está pidiendo que hagamos esto, que dejemos de hacer lo otro, lo que está haciendo es ordenarnos. Y nosotros siempre tenemos la opción de andar en Cristo o no andar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo debo decidir en un momento de mi vida comenzar a obedecer a Dios y dejar de hacer lo incorrecto. Dejar que Dios ordene mi vida. Y todo lo demás comenzará a ser transformado por el poder de Dios y las consecuencias de mis propias decisiones. Porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Cuidemos lo que sembremos. Tengamos una vida ordenada. Tengamos una vida disciplinada. Seamos buenos discípulos del Señor. Vamos a orar. Gracias, mi Señor y mi Dios, por este tiempo, por esta porción, por este desafío que nos llevamos en el día de hoy de tener vidas ordenadas. Perdón, mi Dios, porque andamos desordenadamente en muchas áreas de nuestra vida, en la forma en que nos alimentamos, en la forma en que cuidamos este cuerpo, en la forma en que cuidamos al esposo, en la forma en que cuidamos a la esposa, en la forma en que cuidamos a los hijos, en la forma en cómo trabajamos, en la forma en que hacemos el ministerio, en la forma en que administramos los recursos que tú nos das, el dinero, lo material, Señor, un vehículo, sea una bicicleta, incluso así sea un calzado. A veces ni siquiera somos ordenados en cuidar nuestro calzado, ni siquiera somos ordenados en asearnos todos los días. Hay de todo, Señor. Tenemos tantas costumbres que cambiar, que tú quieres ordenar en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a tener vidas ordenadas, porque eso traerá bendición, traerá paz a nuestras vidas, a nuestras familias, al ministerio. Gracias, mi Señor y mi Dios, por este tiempo. Pedimos que tú bendigas tu palabra y que nos ayudes a vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos.